Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a esta semana en el cual desarrollaremos la siguiente ficha. Identificamos los elementos de una pirámide y sus clases en estructuras de nuestro entorno. Esta ficha la desarrollaremos bajo la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización en la semana número 15, día 3. Situación número 1. Construye una carpa para acampar sin salir de casa. A Daniel y su hermano Luis se les ha ocurrido la genial idea de acampar en el patio de su casa, pues es su deseo realizar esta actividad en algunos lugares de nuestro bello Perú. El problema es que ellos no tienen una carpa y por ese motivo deciden hacer una. Para lograrlo, estuvieron viendo en internet hasta que encontraron un diseño que podían construir en el que caben 2 personas, el cual tiene una base hexagonal, donde la distancia de 2 vértices opuestos es 1,8 metros, o sea, 1 metro con 80 centímetros. Finalmente, para esta construcción es importante tener en cuenta que la talla de Daniel es 1,40 metros, 1 metro con 40 centímetros, y la de su hermano es 1,52 metros, es decir, 1 metro con 52 centímetros. Así lo debemos entender. A partir de esa situación, vamos a responder las siguientes preguntas. Estas son las preguntas retadoras. 1. ¿Cuál podría ser la altura de la carpa? Justifica la respuesta. 2. ¿Cuál es la medida del parante lateral de la carpa? Y 3. ¿Qué cantidad de varas y parantes necesitan los hermanos para construir la estructura de la carpa? En el lado derecho vemos el diseño de la carpa, ¿no? Y esta tiene una forma de un poliedro que tiene caras laterales de forma de triángulo, ¿no? Y una base que según el problema debe ser una base hexagonal, ¿no? Ese criterio hay que tenerlo presente. Para ello, empezamos con el primer paso, que es comprender el problema. Para esto, ustedes van a desarrollar las siguientes preguntas. ¿Qué forma tiene la carpa que eligieron Daniel y su hermano? Aquí en la ficha ustedes van a desarrollar o van a colocar las respuestas a cada una de estas preguntas que están obviamente en el enunciado del problema. Ahí está la forma de la carpa. ¿Qué forma tiene? ¿Qué datos tienen que tener en cuenta Daniel y su hermano para la construcción de la carpa? ¿No? ¿Qué datos tiene? Y eso lo encuentras, repito, en el enunciado del problema. 3. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación? Ahora, después de que hayas desarrollado estas 3 preguntas, pasamos a la siguiente sección, que es diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Aquí me van a describir los procedimientos que seguirás para dar respuesta a esta situación. Ahora, como ayuda, tienes que ver todo el video porque en él vamos a ir describiendo los pasos, ¿ya? Por eso continúa viendo el video y ahí vas a ir encontrando los pasos para que lo anotes en tu ficha. Para ello, antes de ver el procedimiento que harás, ojo, antes de verlo, vamos a revisar un poco de teoría, algunas nociones que debes considerar. Primero, debes recordar que una pirámide es un poliedro que tiene como base un polígono, ¿no? En la base siempre va a aparecer un polígono, como este. En este caso, la base es un polígono que tiene 6 lados, por lo tanto, es un hexágono, ¿no? Es un hexágono, como la carpa. Y sus caras laterales son triángulos con un vértice en común. Mira, ve. Esta es la base, ya hemos indicado la base. Esto viene a ser las caras laterales y tienen forma de triángulo y tienen un vértice en común que están todas en la parte superior. Todos los triángulos coinciden en este vértice que está en la parte superior.
y ese se llama el vértice de la pirámide, ¿no? Ahí le colocamos en lo que está arriba, la punta donde convergen todas las caras laterales triangulares. Este es el vértice de la pirámide. ¿Qué cosa es la arista lateral? La arista lateral es un segmento, ¿no? Es una línea que une un vértice de la base con el vértice de la pirámide. Recuerda que la base, estas esquinas son los vértices. Entonces, la línea, el segmento que une un vértice de la base con el vértice de la pirámide, esta línea se llama arista lateral. Y en este caso, esta también es arista lateral. Atrás se puede ver que hay más aristas laterales. Como tiene 6 esquinas, entonces también tendrá 6 aristas laterales, ¿no? Y a eso le llamamos, repito, la arista lateral, son esos bordes que están a los costados. La altura, ¿no? Y creo que está clara la línea, es la línea o esta es la altura señalada en el gráfico, y la altura es el segmento perpendicular, es decir, baja formando un ángulo de 90 grados en la base, ¿no? Y une el vértice de la pirámide con la base. Esta línea que baja en el centro, justo en este caso formando un ángulo de 90 grados, esa es la altura. El apotema de la pirámide, ojo con este nombre porque lo vamos a utilizar para los problemas. El apotema de la pirámide es un segmento perpendicular también, es decir, es un segmento que baja formando un ángulo de 90 grados, pero no es la altura, es otro segmento. Y baja formando un ángulo de 90 grados, es decir, es perpendicular a la arista de la base que une al vértice de la pirámide, ¿no? Como el punto medio de dicha arista, ¿no? En este caso, para que lo entiendas así, la arista lateral, ¿ya? Esta es la arista lateral, no confundirla por favor con el apotema de la pirámide. Esta línea que está en el medio del triángulo, por llamarlo así, es el apotema de la pirámide, ¿no? Que es un segmento que baja formando un ángulo de 90 grados, ¿ya? Aquí formaría un ángulo de 90 grados y llega al punto medio de la arista de la base. Esta es la arista de la base y aquí llegaría formando, dividiendo a esta arista en 2 partes iguales, siempre y cuando la pirámide sea una pirámide regular, ¿no? Sus aristas tienen que tener la misma medida. El otro es el apotema de la base, no confundir. Una cosa es el apotema de la pirámide, que es esta línea, ¿ya? Y otro es el apotema de la base, que es esta línea de acá, ¿ya? Este es el apotema de la base porque obviamente estamos trabajando en la base de la pirámide, ¿no? Y el apotema también, dice, es una línea, es un segmento que une el centro de la base, que es esto, y el punto medio de cualquier polígono. En este caso, este es el punto medio y justo esta línea que une el centro de la base con el punto medio de la, en este caso del lado del polígono o de la arista de la base, ese es el apotema de la base. Y como verás, en el fondo lo que hemos hecho con el apotema de la pirámide, el apotema de la base y la altura, se ha formado una figura conocida como un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene el ángulo recto como uno de sus ángulos internos. Entonces, este triángulo rectángulo me va a ayudar a resolver muchos problemas y vamos a tenerlo en consideración para los problemas que nos van a proponer. Y me olvidaba un elemento más, que es la arista de la base. No te olvides que esto de acá, el apotema baja en el punto medio de esta arista de la base, que es igual para todos siempre y cuando el polígono pues sea regular. También debemos conocer y recordar que existen varios tipos de pirámide, que son la pirámide regular, ¿no? Como la que acabamos de ver, donde su base es un polígono regular y a su vez es una pirámide recta, ¿no? Sus caras laterales son siempre triángulos isósceles, ¿ya? Todos los triángulos de las caras laterales son isósceles. La pirámide irregular es aquella que su base es un polígono irregular, como este, mírame, por ejemplo. El de aquí es un polígono regular, la base, ¿no? Tiene sus 6 lados de la misma medida. Acá no. Esto de acá es una pirámide cuya base no es un polígono regular. Es irregular en este caso. La pirámide recta, dice, es aquella donde todas sus caras laterales son triángulos isósceles.
La altura trazada desde el vértice de la pirámide cae en el centro del polígono, como este de acá, como el que hemos visto hace un momento. La altura baja justo en el centro del polígono, que en este caso es la base, ¿no? Esta es una pirámide recta. Y la pirámide oblicua es aquella que se observa como que si estuviera de costado, como si estuviera echándose, ¿no? Es aquella donde la altura trazada desde el vértice cae un punto diferente del centro del polígono. Como verás, la altura no cae aquí en el centro porque verás que la pirámide está como media inclinada, ¿no? Como se está yendo para un costado. Esa es una pirámide oblicua. También tenemos que recordar que las pirámides también pueden ser convexas, ¿no? Y es aquella donde su polígono es convexo, la base del polígono es convexo, ¿ya? ¿Y cuándo es convexo un polígono? Cuando sus ángulos internos, los ángulos que están en la parte de adentro del polígono internos, miden menos de 180 grados. Y también existe la pirámide cóncava, es aquella que su base es un polígono cóncavo, ¿no? Y mire, acá tiene una forma muy peculiar, ¿no? Su forma de la base. El polígono es cóncavo cuando uno o más ángulos miden más de 180 grados. Aquí sus ángulos internos miden menos de 180, eso es convexo. Y cuando uno de sus ángulos o más miden más de 180 grados, entonces se llama cuadrilátero cóncavo, ¿no? Como esta base, esta es una figura un poco peculiar, este es más común, ¿no? Ahora nos vamos a centrar en la clasificación de las pirámides según el número de lados de su base. Recuerda que todas las pirámides tienen un nombre específico y eso de quién va a depender de el número de lados de su base. Por ejemplo, los polígonos se pueden clasificar como pirámide triangular. ¿Por qué se le llama como triangular, pirámide triangular? Porque su base es un triángulo que tiene obviamente 3 lados. Y su figura sería así. Esto es una pirámide y su base, que está un poco más oscura, es triangular. Pirámide triangular. La base es un triángulo. Hay otro tipo de pirámide que es cuadrangular. ¿Por qué? Porque su base es un cuadrilátero, 4 lados. Entonces, aquí tendríamos una pirámide y la base es cuadrangular, ¿no? Es un cuadrilátero. Tenemos a la pirámide pentagonal. ¿Por qué? Porque su base es un pentágono que tiene 5 lados. Ahí está. La base tiene 5 lados, entonces todo se llama pirámide pentagonal. Lo mismo sucederá con la pirámide hexagonal. ¿Por qué se llamará así? Porque su base es un hexágono y acá tenemos la figura de 6 lados, ¿no? Entonces, como verás, las pirámides toman el nombre dependiendo de la figura de la base o el polígono que está en la base. Y si fuera una pirámide heptagonal, la base es un heptágono. Si fuera una pirámide octogonal, la base es un octógono. Y así sucesivamente. Se le puede ir denominando de acuerdo al número de lados de la base. Pasemos ahora sí a ejecutar la estrategia o plan. Aquí por favor estar atento al procedimiento. Hace rato quedó una pregunta pendiente sobre el procedimiento que se va a seguir para poder resolver el problema. Aquí te vamos a ir mencionando los pasos. Eso es lo que tienes que tomar nota para completar la pregunta anterior. Paso número 1. Debemos modelar la carpa mediante una forma geométrica. Es decir, el primer paso que vamos a desarrollar es tratar de dibujar la carpa comparándolo con una figura geométrica que en este caso es una pirámide. ¿Cómo así? La carpa que se desea construir según el número de lados es una pirámide hexagonal. Recuerda que la base de la carpa decía que era un hexágono, entonces la pirámide será hexagonal. Además, es una pirámide regular, recta y convexa. Así es como nos han dado el diseño de la carpa que se quiere armar, ¿no? Pero ¿cómo lo veríamos en forma geométrica? ¿Ya? En la forma geométrica se observaría así. Esto es una pirámide hexagonal. Recuerda los elementos, esta es la altura, acá tenemos al apotema de la base, este es el apotema de la pirámide, arriba tenemos al vértice, esta es la arista de la base y estas líneas que están a los costados se llama la arista lateral.
segundo paso para el procedimiento es dibujar la base de la carpa. Me voy a centrar en la base, ¿por qué? Porque en la base hay un detalle importantísimo. La base decía que, según el problema, la medida de la diagonal del hexágono, ¿no? ¿Por qué hablo de diagonal? Porque la diagonal es la recta que une dos vértices opuestos. La medida de esa diagonal de la base mide 1,80 metros, es decir, 1 metro con 80 centímetros. ¿Cómo se vería entonces la figura? Esta sería la base. Esta base que está acá la hemos sacado y estas líneas azules serían las diagonales. A esto se le llama diagonal, se le llama al segmento que une un vértice opuesto con el otro, ¿no? Acá también un vértice opuesto con el otro vértice y este opuesto con este vértice de acá. En conclusión, quiero que observes de que se han formado 6 triángulos. Esto ya lo hemos hablado en alguna oportunidad cuando hicimos el tema de pirámides también. Hemos dicho de que en un hexágono, solo en un hexágono regular, al trazar las 3 diagonales se forman 6 triángulos, pero no son cualquier triángulo. A esto se les llama los triángulos equiláteros, es decir, tenemos la misma medida por un lado, por este lado y por este, y por todos los demás, ¿no? Todos son iguales porque vamos a formar 6, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos equiláteros. Eso tienes que tenerlo presente. Y la medida de extremo a extremo vale 1 metro con 80 centímetros. Esto vale 1,8, por acá también 1,8 y esta línea tiene la misma medida. Ahora vamos a ver cómo representar las medidas de esa base y la altura, cómo lo han ubicado los hermanos, ¿no?, que van a armar esta carpa. Vamos a recordar lo siguiente, mira, la medida de la recta trazada, hemos dicho, en la base vale 1,8, lo acabamos de ver ahorita. Entonces se vería así, mira, si este es el hexágono, entonces de extremo a extremo esto debe valer 1,8, ¿no? 1 metro con 80 centímetros. Con esto ya podemos responder la primera pregunta del problema, ¿no? ¿Cuál es la altura de la carpa? Es lo que nos pedía, la altura. Ahora, ten en cuenta, por favor, de que para poder sacar esta altura de la pirámide o de la carpa, debemos considerar también de la altura de los hermanos, en este caso, ¿no? Luis tiene 1 metro con 52 centímetros y Daniel tiene 1 metro con 40. Obviamente con este tamaño no van a entrar pues de pie, no van a entrar parados a la carpa, ¿no? En una carpa no necesariamente se tiene que entrar de pie, puedes entrar agachado o de rodillas también, ¿no? O sea que vamos a buscar una altura prudente, ¿no?, teniendo en cuenta que no debe pasar de esto ni de esto tampoco, ¿ya? Ni de esta medida, debe ser menor a estas dos medidas, porque vuelvo a repetir, si tuviera por ejemplo 1,80 metro, entonces entrarían de pie, ¿no? Y no necesariamente una carpa es así, ¿no? Los que han tenido quizás oportunidad de poder entrar en una carpa de estas dimensiones, para acampar, ¿ya? Para acampar no es una carpa de salud, ¿no? Es una carpa para acampar, generalmente tiene pues esta forma, ¿no? Y acá, repito, no necesariamente se entra de pie. Entonces, la carpa debe tener al menos una altura que permite ingresar de rodillas, aunque sea ellos dos pueden entrar de rodillas, o sea, debe ser una medida menor a sus estaturas. Vamos a elegir una medida prudente entre 1,52 y 1,40, una medida menor que estas dos, ¿no? Puede ser, tienes varias opciones, puede ser por ejemplo 1,30, puede ser 1,20, puede ser 1,25, puede ser 1,18. Hay varias, pero tampoco que sea tan pequeñito, sino pues va a ser muy incómodo entrar en la carpa. Vamos a elegir una medida y se va a sugerir que la medida sea de 1,20. Con esta medida, él, que en este caso es Daniel, puede entrar de rodillas, puede entrar agachado. Luis, que tiene 1,52, puede entrar a esta carpa de rodillas también, ¿no? Y pueden entrar cómodamente. En este caso nos vamos a quedar con 1,20. Sugiero entonces, se sugiere que sea una altura de 1,20. Repito, no es la única opción. Por ejemplo, alguien puede decir, profesor, ¿y puede ser un 1,30 que también entrarían agachaditos? Sí, puede ser. Pero vamos a elegir una para no trabajar con tantos decimales.
¿no? Entonces nos quedamos con una altura de 1 metro con 20 centímetros, dado que es una medida menor a 1,52 y a 1,40, ¿no? Que son las tallas o las estaturas de estos hermanos. Ya hemos respondido la primera pregunta, la altura de la carpa, una altura apropiada sería 1 metro con 20 centímetros. ¿Por qué? Y lo vas a ver más adelante. Ahora nos tocaría hallar la distancia del centro de la base a un vértice del polígono. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Acabamos de ver hace un momento de que de extremo a extremo vale 1,80, ¿no? Entonces, como hemos dividido este hexágono en 6 triangulitos iguales, entonces este es el punto central. Al ser el punto central y esto valer 1,80, le vamos a partir entre 2, lo vamos a dividir por la mitad y cada uno valdrá la mitad de 1,80. ¿Y cuánto es la mitad de 1,80? Es 0,9, ¿no? Que en este caso es como si fuera 90 centímetros de este lado y 90 centímetros del otro. Y todo va a ser de la misma manera. Entonces decimos que la distancia del centro de la base al vértice, que puede ser este de acá, puede ser esto, puede ser del centro para este vértice, esa medida vale 90 centímetros o 0,9. Ahora vamos a calcular la arista lateral. Ojo, la arista lateral, usando, ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras. Hace un momento te decía de que hemos formado un triángulo rectángulo y justamente en el triángulo rectángulo se cumple pues el teorema de Pitágoras. ¿Cómo quedaría entonces la figura? Mira, quiero que notes que aquí se ha graficado el hexágono. Esta es la base, este es el hexágono. Este centro es el centro del hexágono, ¿ya? Esta línea viene a ser la altura de la pirámide. Esta línea de acá viene a ser justamente lo que acabamos de graficar. Del centro de la base a un vértice, ¿ya? Esa distancia vale 90 centímetros, que vendría a ser justo esta línea pequeña acá, ¿no? Y finalmente esta línea cerraría pues el triángulo rectángulo, que a su vez es la arista lateral, que es justamente lo que se va a calcular aquí, la arista lateral. Veamos los datos. Hemos dicho de que esta línea que une del centro a un vértice vale 90 centímetros o 0,9. También se ha dicho desde el inicio que la altura, ¿ya? La altura, lo acabamos de ver en la pregunta anterior, esta altura promedio es 1,20. Lo que me faltaría calcular es este segmento de acá, que viene a ser como la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿ok? Pero lo vamos a llamar con el nombre que le corresponde en la pirámide. Esto vendría a ser la arista lateral. Y como es arista lateral, le vamos a colocar L como incógnita para poder hallarlo. Como es un triángulo rectángulo, entonces vamos a calcular el lado o la arista lateral mediante el teorema de Pitágoras. ¿En qué consiste el teorema de Pitágoras? Indica que la hipotenusa, que es L elevado al cuadrado, va a ser igual a un cateto al cuadrado. En este caso el cateto es 0,9, ¿ya? Este cateto al cuadrado más el otro cateto también elevado al cuadrado. Repito, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto también elevado al cuadrado. Vamos a desarrollar esto y para esto siempre les indico primero las potenciaciones. Empezamos. L al cuadrado entonces será 0,9 al cuadrado es 0,81. También tenemos 1,2 al cuadrado es 1,44. Ahora nos tocaría sumar estos dos términos semejantes y nos daría un total de 2,25. Este cuadrado, al terminar de despejarlo, pasaría como una raíz cuadrada de 2,25 y eso me va a dar 1,5 o 1 metro con 50 centímetros. Entonces quiere decir que esta línea, que es la arista lateral de la pirámide o de la carpa en este caso, tiene que medir 1,5 metros, ¿no? Entonces vamos a dar respuesta a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál es? Nos pedían los parantes, ¿no? En este caso la arista lateral. El parante lateral de la carpa, que viene a ser esta línea de acá, ¿no? El parante lateral debe medir 1,5 metros, 1 metro con 50 centímetros.